Como ya he comentado, siempre que azota la crisis económica aparecen notables de la sociedad, lobbies de la derecha que arremeten contra el Estado y contra los empleados públicos. El discurso siempre es el mismo. Sobran empleados públicos. Ellos dicen funcionarios, remarcando las connotaciones negativas de esa palabra, y de ahí se pasa a considerar no productiva la función pública, cuando no, parásita, cuando no, ineficaz. Los empleados públicos nos convertimos en carne de cañón para el discurso liberal. Parece que pretenden que pidamos perdón por ser empleados públicos. Quería recordar unos datos. En datos de la Unión Europea, España tiene el 9,4% de los empleados públicos con respecto a los empleados generales. Francia, el 17%. Dinamarca, el 25%. La media de la Unión Europea, el 16%. ¿Y sabéis por qué? Porque los estados que más han garantizado el bienestar se basan en aumentar el trabajo de los empleados públicos, porque eso también es bienestar social. Ya basta del mito de que somos muchos. Somos un 9,4% del conjunto de las trabajadoras y trabajadores. Basta también del mito de la fijeza. El 30% de las empleadas y empleados públicos somos temporales. Luego tenemos a los empresarios de este país. La COE se sentó al principio de la negociación con una posición hace meses. Meses después ha cambiado su posición para empeorarla. Dice ahora, a estas alturas, cuando quedan escasos días para tomar una decisión, abaratamiento en la entrada, abaratamiento en la permanencia, abaratamiento en la salida. Dicen, despido objetivo solo con decisión del empresario. Y dicen además que hay que rebajar las cotizaciones sociales de las empresas. ¡Viva España! Pim, pam, toma la... Pero ¿cómo puede plantear una organización que se llama democrática y responsable medidas de estas características? ¿Las medidas del gobierno ayudarán a salir de la crisis? Este paquete de medidas, compañeras y compañeros, va a ser estéril. No va a valer para lo que pretenden. Además de ser injustas e insolidarias, consagran un mal reparto de las cargas de la crisis. Se producen en un momento de incipiente y tímida recuperación, que se puede ver frenada e incluso destruida por su efecto contractivo respecto al consumo que la economía necesita para aumentar su Producto Interior Bruto y crear empleo. No va a crear la confianza entre millones de consumidores, que la situación económica del país necesita para salir definitivamente de la recesión e iniciar una senda definitiva de crecimiento. Con estos recortes es obvio que tendrá como consecuencia directa una caída notable en el consumo, justo en el peor momento para el pequeño y mediano comercio, que colateralmente podrá contribuir a un aumento en la ya elevada tasa de desempleo existente en nuestro país. El esfuerzo ha de ser enorme el día 8 de junio. No va a servir para que el gobierno rectifique. Eso nos lo tenemos que meter en la cabeza. Esa decisión está tomada. Entonces, ¿por qué hacemos la huelga? La hacemos porque han tomado una medida que en este país nunca nadie la tomó. Y una medida que nadie nos lo esperábamos, que es rebajarnos los salarios. No solo se han cargado el acuerdo del 25 de septiembre, es que nos han metido la mano en el salario. Es que estamos discutiendo incluso si esa es una medida que tiene sustento real y constitucional en nuestro país. El salario es un derecho individual consolidado. Pero también la huelga del día 8 es una huelga por la dignidad. El gobierno de Zapatero nos ha señalado a los empleados públicos. Parece que tenemos que pedir perdón por haber pasado unas oposiciones o por tener un trabajo fijo. A eso no estamos dispuestos. Porque tenemos que pararlos. Hay
que ser valientes. Si no damos un puñetazo fuerte encima de la mesa y respondemos con contundencia, nadie nos garantiza que estos sean los últimos recortes que vayan a recaer sobre nuestro poder adquisitivo. Suerte, salud y adelante.